Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Se le acaba el tiempo al diario La Estrella de Panamá y ha salido el empresario fundador del diario La Prensa, Roberto Eisman, a cuestionar al embajador de los Estados Unidos por esta acción. Él se ha integrado, se ha incorporado a una serie de grupos, entre los cuales está el Colegio Nacional de Abogados, está el Fórum de Periodistas, está el Consejo Nacional de Periodismo y otros, que están cuestionando la medida del embajador de los Estados Unidos en torno al diario La Estrella de Panamá. Eisman hace unos duros cuestionamientos en una nota que aparece publicada. Él lo hizo a través del Twitter. Lo que estaba diciendo Eisman es que la posición del embajador, que yo no creo que sea una posición del embajador, yo creo que hay que decir la posición de los Estados Unidos, tienen una licencia, le dieron a la prensa una licencia tipo 3 para operar hasta la medianoche del 5 de febrero, que eso es la próxima semana. Lo digo desde el punto de vista que de aquí a febrero es muy corto el periodo. Y entonces la Estrella está pidiendo una solución definitiva para esta situación de asfixia económica que está siendo llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, y nuestra posición, la de Eisman, la del Fórum de Periodistas, la del Consejo Nacional de Periodismo, la del Colegio Nacional de Abogados, que es un atentado contra la libertad de expresión. Nosotros, y que quede claro, y yo quiero ponerlo en primera persona, yo no estoy defendiendo al señor Wackett, que eso quede muy claro. Yo estoy defendiendo un asunto de principios en materia de la libertad de expresión. En este tema, Eisman opinó que no se justifica la posición del embajador de Estados Unidos, y él señala que en su cuenta de Twitter que lo siguiente, dice: preocupa la situación crítica de la Estrella de Panamá y el Siglo. Repentina y dura posición del embajador no se justifica si no detalla la acusación. Ese es el punto que estamos nosotros también señalando, que es muy sencillo: si tienen las pruebas, que las presenten. Así de fácil. Entonces, él hizo después Eisman un segundo pronunciamiento señalando que Guantánamo, o sea, en la isla de Cuba, Guantánamo y la lista Clinton son aplicaciones bárbaras por parte del admirado país, ejemplo mundial del respeto de lo que se denomina the rule of law, que es el principio según el cual se utiliza la ley por encima de todas las cosas, ¿no? Las reglas de la ley. Entonces aquí somos de la opinión que aquí, si hay las pruebas, que las hagan, pues. Entonces, lo que no se puede, Alessandra, es, a mi juicio, hablar de que son los empleos. Aquí hay mucho más que los empleos. Esa técnica se aprobó con el almacén Felipe Maduro. En la Estrella de Panamá, no sé tu opinión, pero la mía es que no es una cuestión de empleos, una cuestión de libertad de expresión e información, ¿no? No sé cómo la ves. Sí. No, creo que eso le hemos dedicado bastante tiempo a hablar de ese tema, de lo que implica para el país el trabajo periodístico que realizan tanto la Estrella de Panamá como el Siglo. Y sí valdría la pena hacer reiterar el llamado de que, bueno, que si hay pruebas con relación a lo que se le acusa al señor Wackett o se le menciona al señor Wackett y por lo cual se le incluye en la lista, se presenten, pero tener en el limbo, tanto así que el Ministerio Público tuvo que decir que todavía no tenía las pruebas al respecto, los pone en una situación complicada, como explicaba Eduardo Quiroz la semana pasada, esta semana que estuvo aquí el día miércoles, porque va más allá de estar en una lista. Está el tema de los clientes que no se pueden anunciar, está el tema del papel que no pueden comprar, está el tema de las licencias a través de las cuales se alimenta, se maneja todo el sistema de la página web. O sea que el bloqueo es general, al final es como decías, que usaste el término de la asfixia, ¿no? Sí, es brutal para los que no entienden el concepto. El periódico, casi todos sus suplidores para poder funcionar tienen vínculos con los Estados Unidos. Incluso la parte de la web, que ese día creo que lo hablamos cuando se acabó el programa con Eduardo, ¿no? Así es. Ni siquiera por la web van a poder salir. Entonces, cuando uno ve esas cosas o cuando uno las escucha, yo creo que en el siglo XXI hay que entender que son otros tiempos y actuar de esta manera sin aportar pruebas me parece temerario. Es muy cómodo, ¿no? Sí. No sé. Tirarle un balde de lodo a alguien y que después la persona se defienda. Y tú no aportar ninguna prueba, ¿no? Eso es
Lo acabamos de ver en el caso de Colombia. ¿Cuál caso de Colombia? El de la niña, ¿no? El de las autoridades, como un crimen que podía quedar en la impunidad, las autoridades como actuaron a tiempo para evitar... Bueno, aquí el gobierno de Panamá está anunciando que va a recurrir al mismo concepto ese de los empleos. Creo yo que el tema aquí, reitero, no son empleos. No, Es una cuestión de libertad de expresión, que los Estados Unidos es el adalid de la libertad de expresión y el derecho a la información, y creo que ahí estamos realmente nosotros. no, y es un precedente, Guillermo, es darle un poder omnímodo a los Estados Unidos. Estados Unidos determina aquí quién es honrado, quién es honesto, No, pero quién sin es aportar puro. pruebas. Yo creo que No, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo que no presenten las pruebas. A eso es lo que si hay un delito, que le caigan. Entonces, inclusive para eso existen los organismos internacionales, y esto va a crear un precedente sumamente peligroso. ¿Tú crees que los rusos aguantarían una cosa como esa? ¿Quiénes? Los rusos. ¿Ah? Déjame pensarlo, voy a pensarlo. Sí. Entonces, este tipo de lo que se llama la retaliación, hay otros mecanismos. Esto es jugar con fuego, ¿no? Porque es muy sabroso, eso sí, destruir la reputación de una empresa. Tú te imaginas... Es que no ha sustentado, su un acusación. restaurante, Guillermo, depende de su prestigio. De su nombre. Y de su nombre. Una mala noticia que sale... ¿Ha qué ocurrido? Y ha ocurrido. Y aquí han ocurrido cosas para bien. No, pero espérate, no ha ocurrido, gracias a Dios que no ha ocurrido en la época esta de los sí, Twitter y las cosas. pero, fue una época donde... Pero inclusive, y te voy a dar un buen ejemplo. Aquí llegó un momento que las autoridades cerraron a un buen negocio aquí en Panamá, que era el Lunfún. Y lo cerraron por problemas de higiene. Pero el restaurante se empinó, se levantó, y ahí está hoy en día orgullosamente. Pusieron a correr la especie esa, sí. Okay, y no había Twitter, repito. Hoy día es mucho más... No, pero peligroso. aquella vez lo cerraron las autoridades y le hicieron un favor. Supieron empinarse, pero presentaron una prueba. Lo que pasa es que en Panamá es muy sabroso que los Estados Unidos decidan qué empresa es la honesta y cuál no es la honesta. Sin presentar pruebas, yo sí, me remito a eso. Y sobre todo porque ahí hay un ingrediente que la gente no quiere ver. El propietario es árabe. Entonces, en un mundo ya polarizado en estas luchas, esas cosas generan sospechas, Guillermo. Generan. Él es musulmán, ¿no? Bueno, tú sabes. No tengo entendido, él es musulmán, ¿no? Sí, no quiero emitir... no, tú acabas de traerlo. Yo estoy nada más puntualizando que tengo entendido que es musulmán. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, Estados Unidos, tú has visto las acusaciones que ha habido. Como entraron a Irak, como entraron a Libia. Hoy en día ya Estados Unidos se arrepiente de haber hecho muchas de las cosas que hizo. Sí. Ok, está bien. Bueno. Vivimos en un mundo que los más grandes, los grandotes, tienen que predicar con el ejemplo. Estados Unidos ha vendido muchos valores de su sociedad y muchos los han comprado. Yo admiro el periodismo norteamericano, aunque ahora tengo mi queja por el mal periodismo que hicieron en la última campaña. ¿Campaña presidencial? Presidencial, sí. Todavía la gente de Clinton no ha podido explicar quién fue el que les dio esa línea de que tratar de acusar el FBI, el tema del FBI. No, a Trump, de acusar a Trump de que estaba tocando mujeres, que si eso les iba a dar resultados. No les dio resultados. Bueno, eso es parte de una campaña, Rubén. Parte de una campaña, pero las sociedades en Estados Unidos te hurgan el pasado y el presente, pero, ¿no? Pero fíjate qué pasado más tonto el que le trataron de buscar a Trump, cuando ya Estados Unidos había superado eso con la... Yo no creo que era tonto, pero sí, no tienes que tenía, saber a quién fueron hechos reales, una cosa, digo, no se lo estaban, si se lo hubieran inventado, sí, estoy de acuerdo contigo, pero si es real, tú tienes derecho a saber pero la ahí historia. está, hay videos, hay que fotos. a la gente no le importó, o a la mayoría de la gente no le importó, eso es otra cosa. Pero yo quiero ver los resultados. ¿Dónde están las muchachas que pusieron las demandas? Ahí están las demandas puestas, pero no funcionaron. No funcionaron. Pero Guillermo, la vida es menos complicada que eso. Entonces tenemos que tratar de hacer un mundo diferente. O sea, lo que se ha hecho con la Estrella de Panamá no tiene nombre.
te han acusado y no te presentan pruebas. El sobrino del señor Walker dice, yo quiero ir para Estados Unidos a que me juzguen, y no hay manera de que lo lleven. Entonces, son cositas que dan que pensar. Cositas. Bueno, para mucha gente no son cositas, mucha atención. Yo siempre, Mira, a mí las verdades absolutas me asustan. Mira lo que dice Como aquí. esas honorabilidades compradas también me asustan. Mira, aquí hay un buen comentario de alguien que maneja muy bien y analiza bien la política de los Estados Unidos. Dice, las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia los ha puesto en aprietos, bancos y empresas incluidas. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.